Buenas tardes a todos los demás. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Porque se nos va el tiempo y además ya perdimos 2 clases. Bueno, vamos a empezar con Charbel. Por favor, Charbel. ¿Todavía no está con nosotros Charbel? Lisbeth. Sí. Lisbeth, ¿habías tenido problemas con tu internet? No, la verdad es que tuve problemas personales, profesora. Igual le había mandado un mensaje por Classroom, pero no sé si lo vio. Ya no lo chequé, Lisbeth. Pero no te preocupes. Gracias, igual Lisbeth, sí. ¿pudiste pedir el apunte en lo último que estamos viendo en la clase? No, profesor, la verdad no. ¿Ya no? ¿Ya lo checaste? Bueno, para que tomes nota, de todas formas. Sí, No hay gracias. problema. Bien. Estamos viendo lo que es la variable oxígeno disuelto. Entonces, Kevin, ok, sí, no te preocupes, gracias. Gracias por avisarme. Kevin, ¿tampoco? ¿No está con nosotros? Paulina. Paulina. Paulina, ¿nos puedes indicar, por favor, ¿sí? ¿Qué tipo de sensor revisaste? ¿Lo puedes anotar, por favor? O si quieres compartir la pantalla con el sensor que tú hayas revisado, por favor. Mientras nos lo pone. Itzel. Sí, profesora. Itzel, ¿te acuerdas cuáles son los factores importantes que influyen en la medición del oxígeno disuelto? ¿Que influyen bueno, ¿en qué modo? Es que no lo entiendo. Sí, que puede afectar la medición del oxígeno disuelto o que afectan en cuanto a las muestras que se pueda tener o el lugar o el espacio físico donde sensa lo que es el oxígeno disuelto. Ok, sí, ya la comprendí. Si no tengo mal entendido, era uno de los factores que podía influir era la temperatura a la que se tenía, bueno, a la que se llevaba a cabo la medición. ¿Cuál era otra vez, Itzel? Porque no te escuché bien. La temperatura, profesora. Ok, sí, la temperatura. Ok, ese es uno de los factores. ¿Algún otro te acuerdas, Itzel? ¿Qué otro? Ay, el flujo de la corriente y la presión. La presión, sí. ¿El flujo no? Flujo, no, el flujo no. Ok. Bueno, la presión. Ok. Gracias, Itzel. Sí, no, Sí, profesora. profesora. Ricardo, mande, dime. Bueno, ahorita lo que comentaba mi compañera Excel, no si influye el flujo, porque recuerdo que en uno de los videos que nos mandó decía que teníamos que mover el medidor galvánico para que diera la medición. Y había Okay, visto que había unos equipos de que podían trabajar con poco flujo, pero había otros que sí necesitaban de un flujo para indicar.
Ah, ok, sí, pero ahorita la pregunta que le hice a Axel, sí tiene razón, Adrián. La pregunta que le hice a Axel solamente son los factores que pueden, en este caso, influir la medición. Son los básicos. Y ahorita nos vamos a meter con el sensor, Adrián. Sí. Gracias, maestra. No, a ti, gracias. Gracias por la aclaración. Muy bien. Paulina, bueno, dice que va a buscar su apunte o que está utilizando su computadora su hermano. Muy bien, no hay problema, Paulina. Continuamos. Ricardo Alfonso. Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿nos puedes decir, por favor, qué tipo de sensor revisaste? Ricardo, ¿tienes problemas con tu micrófono? ¿O qué pasa? El galvánico, y dentro de las características que tiene este sensor galvánico, ¿cuáles son, Ricardo? De acuerdo a la hoja de datos de acuerdo a la hoja de datos que tienes. Por favor, anótala, Ricardo. Ok, mientras Ricardo no lo puede anotar aquí, vamos a continuar. Armando, Profesora, Armando, ¿cuál fue el tipo de sensor que tú buscaste? fue un óptico. Óptico. Y dentro de las características, por favor, ¿cuáles encontraste que aparecen ahí? Bueno, el que encontré es el Oxymax de COS 61, es de Endres Hauser. Y bueno, le voy a explicar todo. Tiene un rango de operación de 0 miligramos sobre litro a 20 miligramos sobre litro. Y llega a tener un rango de temperatura de menos 5 grados centígrados a 60 grados centígrados. Y sus condiciones de funcionamiento tiene un máximo de 10 bar. Y este sirve, bueno, este instrumento se utilizan sin productos químicos, o sea que no sean sí, decía sin productos químicos. Y normalmente lo utilizan para las plantas de tratamiento de aguas residuales, que es los tanques de aireación, también el monitoreo del río y tratamiento de agua y para apicultura. Sí, Y no necesita flujo se parece que no necesita flujo. pero sí necesita estar inmerso. Sí. Esa es la característica, necesita estar inmerso. Entonces, es un sensor óptico el que tú revisaste. Sí, profesora. Muy bien, gracias, Armando. Ricardo, te preguntaba qué tipo de sensor habías revisado de tu tarea y me colocaste el galvánico. Entonces, si nos puedes anotar, por favor, o si quieres compartirlo, es parte de tu tarea, de tu apunte o de tu fotografía que tengas ahí, de las características que tiene este sensor, en el caso, en el galvánico, Ricardo, por favor. Paulina ya aquí nos está poniendo igual. Es una sonda digital galvánica de oxígeno disuelto para el portasondas, y ya viene aquí una clave del medidor multiparamétrico, conexión script, y otra vez viene el código. Ok, cuerpo ABC blanco, profundidad de 20 metros.
Este es galvánico. Rango de temperatura de -5 a 55 grados Celsius y el rango de medición está en porcentaje y también está en miligramo por litro. Muy bien, gracias, Paulina. Continuamos, por favor, con Ariel. Sí, profesor. ¿Qué tipo de sensor tú elegiste? Bueno, yo el que encontré igual fue un tipo óptico. De hecho, el modelo es un Impro 6160i con un rango de medición de 0 a 60% en saturación de oxígeno. Bueno, a mí solo me apareció que que solo lo medía en porcentaje. Bueno, en la aplicación me decía que era producción farmacéutica y de ciencias de la vida, así decía, de ciencias de la vida. Características, bueno, es una salida digital, exactitud. Lo que aquí tengo una duda es en la exactitud, porque dice más menos 1% de lectura más 8 partes por billón. Es lo que no me quedó muy claro, lo de las partes por billón. Venía la característica que es antiburbujas. El material metálico húmedo es de acero inoxidable 317L. Alimentación de 24 volts en corriente continua a 0.1 amperes. Conexión de proceso de PG 3.5. Me apareció también el material de la membrana, que es PTFE, y salida de 4 a 20. Su rango de temperatura es de 41 grados Fahrenheit a 140. Su presión de funcionamiento es de 0.2 a 6 bar. Y el rango de temperatura durante la medición es de 32 a 140 grados Fahrenheit. Si las unidades que van a aparecer en los instrumentos, deben ser unidades de concentración. Entonces ya había comentado Armando, miligramos por litro. También aquí Paulina nos puso, pueden aparecer porcentajes, miligramos por litro, o también unidades de partes por millón, partes por billón. Entonces son unidades de concentración. Ariel, para el rango, en este caso, me dijiste la precisión, ¿verdad? La exactitud. Ariel. 1% de la altura. Sí, profesora. Okay. ¿Lo puedes otra vez Le leer, comentaba por que sí, le comentaba que dice exactitud más menos 1% de lectura más 8 partes por billón. Bueno, está relacionado con esa concentración, nada más es un rango. Ok. Pero hay algo interesante igual, Ariel, que nos comentaste, la aplicación. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, dice producción farmacéutica y de ciencias de la vida. Así me aparece en la página. ¿Pero viene la aplicación de sensor en esas áreas? No, nada más así me aparecía. Nada más el producción farmacéutica y ciencias de la vida. Sí estuve tratando de ver cuáles eran las aplicaciones, pero no lo encontré. Muy bien. También mencionaste algo, las burbujas. Sí, decía que eran antiburbujas. ¿Alguien se acuerda por qué antiburbujas? ¿Por qué nos afectaría la medición si tuviese, en este caso, las burbujas? Era igual por lo de la entrada de la luz, ¿no? Que podía distorsionar el sensor. Sí, a la hora de incidir en la fuente de energía, pues va a rebotar también por esas presencias de esas burbujas. Entonces vamos a tener ahí igual ese sistema. Aquí Ricardo igual ya nos contó. Bueno, nos puso aquí. Voy a terminar con lo que mencionó Paulina. Dice, unión membrana de polietileno de alta densidad, cuerpo
ya lo habíamos comentado, mantenimiento y dimensiones, 99 por 17 milímetros. Y Ricardo dice, menos contaminación, tiene accesorios de limpieza automática, cartucho de membrana reemplazable y de encapsulación total. Muy bien. El de Ricardo fue el galvánico. ¿Cuál es el rango, Ricardo? Si nos lo puedes anotar, por favor. El rango de medición. Por favor, nada más el rango de medición, anótalo. Mientras tú no lo anotas, Sandra. Gracias. Profesora. Sandra, ¿nos puedes indicar, por favor, el tuyo? ¿Qué tipo de sensor buscaste? Es galvánico. A ver si encuentro la hoja de instrumentos. Es que cerré la página, pero pues si no le puedo decir nada más que puse en mi apunte. Sí, por favor. Bueno, el que yo escogí es el modelo SDL 150 de X-Tech Instruments. Tiene un rango de operación de 0 a 20 miligramos por litro y un rango de temperatura de 0 a 50 grados Celsius. Y entre sus condiciones de funcionamiento encontré que necesitaba una humedad al 85% como máximo. Y su temperatura de operación era también de 0 a 50 grados Celsius. Y la velocidad para la lectura de la solución de oxígeno disuelto era de 0.2 a 0.3 metros sobre segundo. Y de las características del sensor, encontré que teníamos también como la ventaja de la compensación ajustable del porcentaje de salinidad. Y también podía medir el oxígeno del aire, además de que tenía una precisión de más o menos 0.4 miligramos por litro. Sandra, ¿recuerdas por qué la salinidad? ¿Por qué la sal en el agua? ¿Qué pasaba con la sal en el agua, Sandra? Porque ese es uno de los factores que afectan precisamente el oxígeno disuelto. ¿No, Sandra? No, profesora. ¿No? Disculpe, profesora. Sí, a ver, Adrián. La salinidad afecta al oxígeno disuelto de la manera de que a más salinidad hay menor oxígeno. Esto es porque la sal ocuparía el espacio que trataría de ocupar más bien el oxígeno. Y es la razón. Sí, esa es la razón, por el volumen que ocupa. Entonces, la sal está ocupando también ese volumen. Ese es otro de los factores, ¿eh? Ya nos habían comentado Itzel, que la temperatura, la presión y también la salinidad. No sé para qué. Ustedes ya lo tienen ahí. Gracias, Adrián. Gracias, Sandra. Entonces, tu sensor, Sandra, tiene esta característica. Y además, Ricardo aquí también nos puso el rango que va de 0 a 40 ppm. Son partes por millón, es una concentración. Así es que cada vez que nosotros podamos estar midiendo lo que es la cantidad de oxígeno disuelto, vamos a tener estas unidades, que no se les olvide, ¿eh? Porcentaje, ppm, partes por billón, miligramos por litro, son unidades de concentración, al final es lo que estamos buscando, pero solamente de oxígeno presente. Muy bien. Gracias, Sandra. Seguimos con Gisela. Sí, profesora. Gisela, ¿qué tipo de sensor encontraste? Uno de oxígeno, un óptico para plantas de tratamiento de aguas. Si gusta, le presento la hoja. Por favor, sí. Bueno, ahorita estamos escuchando, lo que ustedes están presentando o diciéndome, estos sensores muy utilizados en tratamientos de aguas. Pero ¿La también puede, perdón, sí, ¿la puede ver? Sí, ok. ¿Ya le empiezo a explicar? Sí, por favor.
Bueno, aquí tengo el modelo que es Oximax COS61 y dice que es un sensor de oxígeno óptico para plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios. Y bueno, esto es como, esta hoja es un resumen de todas las características. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la aplicación es para un tanque de aireación, monitoreo de río, tratamiento de agua o apicultura. Las características dice que es una medición de oxígeno disuelto digital óptico y que no se necesita de flujo y tiene una posible medición en agua tranquila. Con agua tranquila me imagino que se refiere a agua natural, ¿no, profesora? ¿O a qué se referiría? Sí, que no tenga tanto movimiento o violencia o un recipiente. Ah, ok. Un espacio físico, como era. Bueno, aquí dice el rango de medición. El principio de medición quería que la superficie de la capa fluorescente se encuentre en contacto con el medio, como lo que habíamos visto anteriormente. Y bueno, y otras características, no sé si quiera que las lea todas. Por favor, menciona las que consideres importantes. Ok, dice que las ópticas del sensor están dirigidas a la parte trasera de la capa de la fluorescencia y las ópticas del sensor transmiten pulsos de luz verde hacia la capa fluorescente y los marcadores responden con pulsos de luz roja. La duración e intensidad de las señales de respuesta dependen directamente del contenido del oxígeno o presión parcial. Posteriormente, pues ya tenemos más datos, como por ejemplo la dimensión que es un diámetro de 40 milímetros y una longitud de 220 milímetros. Las temperaturas del proceso, la presión de proceso, la conexión y pues ya sería básicamente todo. Sí, Gisela. ¿Cuál es el rango de medición? El rango de medición es... Ay, por aquí estaba. De 0 miligramos a 20 miligramos sobre el litro. Y bueno, no, ¿a qué se refiere con SAT, profesora? ¿Qué unidades son estas? SAT. ¿De qué? Estas ¿Saturación? unidades. Ah, saturación. Ah, ok, perdón. De 0 Sí, a 200. Siguen siendo unidades de concentración. Ok. Y pues ya serían estas. Muy bien, gracias, Gisela. Sí, profesora. Karen Fernanda. Karen, Sí, maestra. por favor, el tío, ¿de qué tipo fue? Es galvánico, es un sensor galvánico de oxígeno disuelto para sonda. Si quiere, comparto la talla. Sí, por favor, Karen. Voy. Este fue el que encontré de HANA Instruments. Esto es el sensor galvánico de oxígeno disuelto para sonda. Dice que tiene que es un sensor galvánico de membrana para oxígeno disuelto utilizado con la familia de medidores portátiles y multiparámetros de sondas de HANA de la misma marca. Esto es un poquito más de información del instrumento. ¿La leo, maestra? Como quieras, si quieres, léela, no hay problema. Ok. El cuerpo del sensor está fabricado por un material duradero de ABS con un diseño de tapa fácilmente reemplazable. Las membranas están construidas de HDPE y cada una se atornilla al sensor con el giro de un dedo. El sensor HI 769-8194-2 contiene un cátodo de plata y un ánodo de zinc. El módulo del sensor está codificado por colores para facilitar la instalación y la integración de la sonda. Tiene una membrana fácilmente reemplazable, sin tiempo de calentamiento y un sensor codificado por color.
El rango de medición que tiene es 0.0 a 500% y 0.0 de 0 a 50 miligramos sobre litro. El tipo de unión de flujo es membrana HDPE y tiene un rango de temperatura de -5 a 55 grados. Y bueno, o sea, tiene las ventajas que es una membrana fácilmente reemplazable, sin tiempo de calentamiento y un sensor codificado por color. Y eso es todo lo que decía esta hoja de datos. Muy bien, gracias, Karen. Ay, sí, más de nada. María Fernanda. María Fernanda González. Fernanda, ¿nos puedes indicar, por favor, el tuyo? ¿Y de qué tipo fue? Anótalo, por favor, Fernanda. Bueno, estamos revisando que dentro de las aplicaciones, ya mencionamos la parte de tratamientos de agua, pero sin embargo hay otras más, hay otras aplicaciones. En algún momento también consideramos que hay que estar censando el oxígeno disuelto al agua que se va a alimentar a una caldera. Esa es otra de las aplicaciones. Sin embargo, también hay otras más totalmente distintas a estas que están aplicables dentro de lo que es la presencia del oxígeno para el crecimiento de microorganismos. Parte de ello es el tratamiento de aguas, pero también parte de ello es la producción hasta de bebidas que llegamos a consumir. Bueno, ahorita llegamos a eso. Dice Fernanda, sensor de oxígeno disuelto, amperométrico. ¿Cuál es la aplicación de este sensor, Fernanda? Si lo puedes poner, aunque ya nos puso aquí el rango de 0 a 20 miligramos por litro, temperatura máxima de 50 grados Celsius y una presión de 6 bar. Si nos puedes anotar la aplicación, Fernanda, por favor. Gracias. Entonces, dentro de estas aplicaciones, no sé si alguien encontró un sensor que nos sea útil para medir, por ejemplo, la fermentación. Productos en alimentos, por ejemplo. Si alguien encontró alguno, indíquenos, por favor. ¿No? Ah, por favor, si lo quieres compartir. Ah, ok, sí. Ahorita esperamos a Roberto. Gracias, Profesor, Roberto. Sí. yo encontré uno que dice que de aplicaciones tiene la industria química, cervecera y bebidas. No sé si funciona. Ah, sí, también, Alexis, porque la fermentación también se lleva a cabo en lo que es la industria cervecera. Entonces, ahorita vamos a verla. Esa es una de tantas aplicaciones que también tienen estos sensores de oxígeno. Si quieres compartir igual, Alexis, mientras tu compañero igual nos hace favor de presentarlo. Sí, voy. Aquí Fernando nos puso que son para industrias de agua potable y aguas residuales. Muy bien, gracias, Fernanda. Ahí ve, profesor. Sí, ya se ve. Bueno, el sensor que yo encontré es tipo galvánico con membrana. Y bueno, estas serían algunas de sus características. Y aquí viene, bueno, sus datos más técnicos. El caudal de la muestra, la exactitud, su longitud, la repetibilidad, el rango de operación, de temperatura, de operación, el rango de medición, y la profundidad del sensor de inmersión, que es de hasta 107 metros, y su imagen.
¿Qué es esta? Ah, bueno, aquí no sé. Es esta. ¿Sí me escuchó? Sí, sí escuchamos. Ah, ya. Bueno, no sé, algo que quiera ver de este ¿Qué sensor. características es este sensor? Ya nos dijiste algunas, bueno, parte de las fichas técnicas, pero ¿qué otra información viene ahí? Dice que tiene un cartucho de membrana reemplazable, los accesorios de limpieza automática o una encapsulación total. Mm, los materiales del electrodo, cátodo de níquel con cromo y un ánodo de plomo. Creo que esas son, bueno, Sí, son datos interesantes. ¿Qué otra Profesora, cosa ibas a comentar? no, eso era todo. Ok, sí, gracias, Alexis. Esta es la Bueno, aplicación para la industria química y cervecera decía. y cervecera. Ok, sí, profesora, gracias, buenas Alex. tardes. Sí, Charbel, buenas tardes. Una pregunta. Ahí en el que acaba de mostrar mi compañero, decía un apartado que decía que tenía bolsas de calibración. ¿Cuáles son esas? Bueno, estos instrumentos también requieren de su calibración. Si ustedes revisaron, les envié yo por el Classroom unos videos. Entonces, dentro de estos videos, se habla acerca igual de esto. Entonces, ahí para estos medidores de oxígeno disuelto también se tienen que calibrar. Pero es parte del funcionamiento del sensor, Charbel. Así como los electrodos, realmente son como los electrodos, nada más que me sirve para solamente detectar el oxígeno disuelto, entonces también requieren su limpieza, algunos son auto, suficientes para generar igual su limpieza, pero también se necesitan calibrar, porque son concentraciones lo que está midiendo, solamente pero de oxígeno, nada más de oxígeno presente en un fluido. Ok, gracias. Sí, no por nada. El que tú encontraste, Charbel, ¿qué tipo fue? Creo que eres muy parecido, si no es que el mismo, pero de distinto rango. Es como el compañero Armando, es un óptico de la marca Entre Sennheiser. Ok, pero este es óptico, el que tú nos estás diciendo. Muy bien. ¿Y cuál es la aplicación, Charbel? Dice que para tratamiento de agua en plantas, el monitoreo, granjas de peces también marca. Sí, parte de las aplicaciones que tiene. Muy bien, Así es. gracias. Sí, Gracias. gracias. Adelante, por favor. Sí, ya se ve.
Sí, Roberto, ese es otro. Muy bien. Sí, vamos a encontrar diferentes aplicaciones y diferentes empresas, compañías que se dedican a la venta de estos tipos de sensores. Ahora, perdón, quiero que me ayude. Dentro de las aplicaciones está la que es la fermentación. Entonces, por favor, ayúdenme a buscar un video que nos hable acerca de la fermentación. La más común es la cerveza, la producción de cerveza, esa es una. Pero, sin embargo, hay otros productos que consumimos que también requieren esta parte. Entonces, por ejemplo, dentro de la elaboración, hasta del pulque, también se llega a utilizar lo que es, por ejemplo, el tepache. También, digo, es un producto que consumimos, ya no tanto a nivel industrial, pero, sin embargo, también requiere de medir esta parte del oxígeno disuelto de la fermentación. Y Adrián, ya es muy rápido, ya aquí nos mandó un enlace, gracias Adrián. Y también podemos hablar de algunos productos que requieren fermentación, para lo que es el caso de algunos productos que consumimos en la industria alimenticia, harinas, por ahí, levadura, entonces que esté relacionado con esta parte de fermentar. Estaremos hablando entonces, o dentro de la aplicación de estos sensores de oxígeno disuelto. Gracias, Adrián. Vamos a ver qué enlace nos mandó Adrián para ver si alcanzamos a observar a lo mejor hasta un instrumento ya montado y medir lo que es el oxígeno disuelto. Vamos a ver el primero. Gracias, Adrián. Hola queridos científicos y científicas, ¿qué les parece si hoy hablamos de lo que es la fermentación? Vamos a ello. ¿Te has preguntado alguna vez cuando vas a un bar cómo producen el vino que estás tomando o el queso que te estás comiendo? Pues no te preocupes, yo te lo voy a explicar. La fermentación es un proceso natural y químico. Es considerado también uno de los más antiguos procesos de obtención de energía. Se remonta hace miles de años, por ejemplo, con la conversión del jugo de uvas dulces pero aplastadas con los pies en vinos efervescentes, o la conversión de la masa de trigo de pan. El proceso de la fermentación fue descubierto por el francés Louis Pasteur, quien en 1857 marcó el nacimiento de la química microbiológica cuando asoció la fermentación con microorganismos, como por ejemplo las levaduras, y así denominó a este proceso la vida sin aire porque no se realizaba por medio de la utilización de oxígeno. La fermentación es un proceso químico que implica la transformación de un sustrato muy complejo en compuestos orgánicos simples. Este proceso es anaerobio, como dije anteriormente, no necesita la presencia de oxígeno. Los principales actores son los microorganismos, levaduras, hongos, bacterias, entre otros. Y de estas fermentaciones generalmente se obtienen tres principales, que pueden ser la fermentación ácido-láctica, la ácido-acética o la alcohólica. Y todas estas tienen también como resultado la producción de CO2 o dióxido de carbono. Si yo te pregunto por alimentos fermentados, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, tal vez un yogur o el pan, pero también existen cosas como el queso, el vino e incluso la cerveza. Y ahora vamos a hablar un poquito más científicamente sobre el proceso de fermentación del vino. De manera muy general, el proceso de obtención del vino va de la siguiente manera. Primero se hace una cosecha de uvas que son llevadas a molienda para extraer el jugo y generar el mosto, el cual va a pasar a la fermentación para posteriormente ser prensado y obtener el líquido, el cual será filtrado y clarificado, que luego pasará a una etapa de maduración del vino. Es otro tipo de fermentación.
Posteriormente será embotellado y finalmente llevará a consumo. Pero vamos a hablar específicamente de la fermentación. El proceso específico para la fermentación del vino comienza con los actores principales. Estos actores principales son los azúcares del mosto, o también conocido como la glucosa de las frutas, que son el alimento de los microorganismos, en este caso las levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, que va a transformar la glucosa en alcohol, o en otras palabras, etanol, para la obtención del vino. Pero, ¿cómo exactamente se pasa de glucosa a etanol? Lo veremos. Para que el azúcar se convierta en vino y tenga relación, hay que seguir el siguiente proceso. Primero, la glucosa pasa por un proceso de glucólisis y se transforma en piruvato, el cual, por medio de una descarboxilación donde se produce el CO2, se transforma en aldehído. Y finalmente, una enzima de nuestra levadura transforma el acetaldehído en etanol. Otro compuesto que se forma de esta reacción es el CO2, que por estar en estado gaseoso puede formar burbujas durante la fermentación. Para una descripción más química y más científica, te dejo el siguiente gráfico, el cual demuestra lo mismo que te dije anteriormente, pero ya con las estructuras de cómo transforman la glucosa en etanol nuestra levadura. Y así, mis queridos científicos y científicas, llegamos al fin de este video, en donde les di una breve explicación de cómo se realizan las fermentaciones y cómo los microorganismos son capaces ya lo de generar terminaron de ver. Está muy completo el que nos mandó Adrián, el primero, donde explica qué es en este caso, la fermentación. Muy bien, seguimos con el segundo, por favor. Los secretos de las mejores bebidas alcohólicas del mundo se reducen a una sencilla receta. Hay que mezclar cereales y agua. A continuación, fermentar y destilar. Añádanse unos cuantos siglos de tradición y empezaremos a comprender por qué el alcohol sigue siendo la bebida favorita del mundo. El principio de la destilación ya era conocido en tiempos de los romanos, que dominaban el proceso. En la Edad Media, las destilerías produjeron los primeros licores a partir del vino. En el siglo VII se mejoró el proceso de destilación. Y en el siglo XV se perfeccionó aún más el proceso, que llevó a la producción de los destilados actuales, como el brandy, el vodka, el ron, el bourbon y el whisky. El maíz seco es el ingrediente principal para la fabricación de estos licores. En esta destilería, cada día, 7 camiones vierten aquí 230 toneladas. Los granos se guardan en estos hilos de 24 metros de altura, con capacidad para 250 toneladas. Esta es la sala de control de la destilería. Desde aquí elaborarán una receta que es 95% maíz y que produce alcohol neutro, al que después le añadirán otros cereales para darle color y sabor. El primer paso es la molienda del grano. En esta autoclave se introducen 8 toneladas de harina de maíz y 18.000 litros de agua, y se cuecen durante 90 minutos. Las enzimas transforman la fécula en azúcar. A continuación se añaden las levaduras, que convierten el azúcar en alcohol. La fermentación dura 60 horas y se realiza a 38 grados centígrados. Las burbujas que vemos se crean por la acción de las levaduras. Han transcurrido 24 horas desde el comienzo de la fermentación. Cuando concluya esta etapa, el aceite de maíz habrá subido a la superficie y será claramente visible por su color rojizo. La mezcla fermentada tiene un contenido de alcohol del 13%.
El siguiente paso es la destilación, que condensa los vapores de la mezcla. Es en este sistema de destilación de 3 columnas, a una temperatura de 85 grados y medio, donde la mezcla fermenta y a continuación se destila con vapor para separar el alcohol. Durante la destilación, los cereales usados en la receta se secan en este tambor giratorio. Los residuos sobrantes se usarán para elaborar comida para animales. La destilación ya ha terminado. Para aromatizar ciertas ginebras se añaden cáscaras de limón secas, canela o cilantro. El ron y el whisky envejecerán en barriles de roble. Durante el envejecimiento, estos licores perderán cada año aproximadamente un 3% de su contenido en alcohol a través de la evaporación. Y el color se oscurecerá gradualmente. Todo está listo para extraer el líquido de los barriles y embotellarlo. Pero primero hay que verificar la calidad de la bebida. Se compara el producto estándar con la nueva producción. Este test es muy importante para asegurar la calidad del producto final. Y entonces comienza el embotellado. Aquí se llenan cada minuto 140 botellas de ron blanco. Las botellas limpias circulan continuamente sobre la cinta transportadora que las lleva hasta la máquina de llenado. Una máquina coloca los tapones en las botellas y los ajusta al cuello. A continuación, las botellas selladas y etiquetadas salen para el departamento de embalaje. Esta otra máquina llena 120 botellas de whisky canadiense por minuto. En esta destilería se producen 20 bebidas destiladas diferentes. Con 34.000 toneladas de maíz, se producen 44 millones de botellas de bebidas destiladas cada año. ¡Salud! Bien, jóvenes, ¿terminaron de verlos? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces es parte de lo que son en este caso, la aplicación de estos sensores, sobre todo para la fermentación. Bueno, vamos a ver el siguiente. Vean el siguiente, por favor. Otro producto basado en la leche captó la atención de los consumidores y hoy en día sigue gozando de una gran popularidad: el yogur. Danone, uno de los líderes del mercado, tiene fábricas en 40 países, 3 de ellas en Estados Unidos, incluyendo esta de Fort Worth, en Texas. La compañía produce casi una tercera parte del yogur que se consume en Estados Unidos. La compañía Danone utiliza más de 1.350.000 kilos de leche diarios para elaborar nuestros yogures. Esa leche proviene de granjas situadas muy cerca de nuestras plantas de Utah, Ohio y Texas. Los ingredientes de esta golosina espesa y cremosa son leche desnatada pasteurizada y miles de millones de unas saludables bacterias cultivadas en condiciones controladas de laboratorio. Los 2 cultivos de bacterias que se utilizan en todo el mundo para convertir la leche en yogur son la Lactobacillus bulgaricus y la Streptococcus thermophilus. En la naturaleza podemos encontrar estas 2 bacterias en nuestro tracto gastrointestinal. Son las que producen el ácido láctico que impide el crecimiento de bacterias dañinas. Después de añadir sus cultivos de bacterias a la leche, la mezcla se traspasa a unos grandes tanques de fermentación. En estos tanques se calienta a una temperatura de 38 grados centígrados.
El calor afecta a las bacterias, que empiezan a absorber parte de la lactosa de la leche y liberando a su vez ácido láctico. 10 horas más tarde, el ácido láctico le proporciona a la leche ese sabor ácido tan característico del yogur. Y hace que las proteínas de la leche se coagulen y formen la textura similar al gel del yogur. El yogur fermentado puede mezclarse con sabores y frutas antes de ser envasado. Los yogures naturales de Danone con fruta en el fondo fermentan hasta 10 horas dentro de sus frascos individuales en una habitación especialmente caldeada. Después de que todo el yogur está bien fermentado, falta el último paso antes de la distribución. Danone debe enfriar todos sus productos a 4 grados centígrados y medio para impedir el crecimiento adicional de cualquier cultivo. Es innegable que el producto final tiene buen sabor, pero ¿es recomendable comer bacterias? Son bacterias saludables. Cuando las consumes en cantidad suficiente, tu salud resulta beneficiada. Las bacterias ayudan a las defensas de nuestro cuerpo, nos ayudan con la digestión y la regularidad intestinal, y en muchas funciones fisiológicas importantes. ¿Terminaron, jóvenes? Bueno, alcanzamos a ver parte de las aplicaciones que tienen. No vimos el sensor, ¿verdad? Pero bueno, son parte de las aplicaciones donde podemos tener instalados estos tipos de sensores de oxígeno disuelto, pero ya directamente en la fermentación. Entonces, de fermentación podemos irnos a diferentes empresas que se dedican igual a este ramo, sobre todo la alimenticia y la que genera productos igual alcohólicos, como los videos que nos mandó Adrián. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario de esto, jóvenes? También pueden ver ustedes la fabricación de lo que es la cerveza. Pueden ver ahí lo que es dentro de la sección de la elaboración. Déjenme ver si tengo aquí. Creo que tengo uno de los videos. Les voy a mandar pero este video está bastante completo, nada más que sí está un poquito largo. Entonces, terminando antes de que terminemos, lo pueden ustedes ver. Copien ustedes el enlace para que lo vean. O de una vez lo vemos, si quieren de una vez lo vemos. Vamos a verlo y ahorita continuamos, por favor. Cerveza. Es la bebida alcohólica más popular en el mundo. Elaborada de manera natural, se hace y sirve en la mayoría de los países de todo el mundo. Es más antigua que el antiguo Egipto y cura dolencias. Sea que la disfruten en una botella, en una jarra helada o en una bañera caliente. Sí, escucharon bien, en una bañera caliente. Hay mucho más por saber acerca de la superestrella de las bebidas sociales en Cómo Todo Funciona. Cómo Todo Funciona. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. En todo el mundo se producen casi 160,000 millones de litros por año. Y solo en los Estados Unidos los adultos beben más de 28,000 millones de litros al año. La fabricación de cerveza requiere más que juntar un par de ingredientes para satisfacer la demanda del consumidor. Lo asombroso de esta bebida tan popular es que deben ocurrir una serie de reacciones bioquímicas complejas. Sí, pero nos vamos a ver los 5 minutos, por favor, porque quiero iniciar con otro tema. Esta gigantesca industria está llena de innovación y creatividad. Sí. Compitiendo codo a codo con los grandes cerveceros, hay una clase única de intrépidos fabricantes artesanales e incluso miles de amantes de la cerveza que la elaboran en sus casas. ¿Alguna vez pensaron que podían especializarse en su elaboración? Hay universidades que ofrecen maestrías en su elaboración.
La cerveza posee una gran cantidad de beneficios para la salud, como antioxidantes que son buenos para el corazón y una nueva manera de combatir el estrés. Les guste la cerveza o empaparse con ella, no se puede negar su fuerte atracción. Cuando alguien me dice que no le gusta la cerveza, le digo, no te creo. Puedo encontrar una cerveza que te guste. Cerveza 101. La cerveza es un líquido de malta dulce fermentada y saborizado con lúpulo. Su popularidad se debe a varias razones. Además de saber bien, es económica y fácil de obtener. Hay más de 3.000 cervecerías en Europa y otras 1.400 solo en los Estados Unidos. Su tamaño varía desde la pequeña fábrica, que produce menos de 15.000 barriles al año, hasta las grandes fábricas independientes conocidas como fabricantes artesanales, que elaboran hasta 2 millones de barriles. Pero puede decirse que son un par de litros de un barril comparadas con Anheuser-Busch, fabricante de Budweiser, que vende más de 160 millones de barriles al año en los Estados Unidos. Lo que la mayoría de las cervecerías comparten sin importar su tamaño son los ingredientes que utilizan. La mayoría de las cervezas se componen esencialmente de 4 ingredientes. La cerveza solo es cerveza si posee 4 ingredientes, según lo establece el gobierno federal. ¿Cuáles son? Cebada u otra fuente fermentable de almidón como el arroz o el maíz. Lúpulo, flores de planta de la familia del cáñamo. Levadura, un hongo unicelular. Y agua. La cantidad de ingredientes puede variar de fábrica en fábrica, pero esta es la receta básica en Sierra Nevada Craft Brewery en Chico, California, para un barril de cerveza rubia. 110 litros de agua, 340 gramos de lúpulo, 1 kilo de levadura y 25 kilos de cebada malteada. Lo bueno de los ingredientes es que están disponibles para cualquier fabricante en cualquier lugar del mundo, a diferencia del mundo del vino, en el que solo hay ciertas áreas geográficas donde se lo produce, porque los viñedos tienen que estar junto al lado de las uvas cuando se cosechan. En el mundo de la cerveza tenemos el lujo de tener ingredientes muy duraderos. Pero no importa dónde se elabore la cerveza, la forma en que se realiza es en esencia la misma. Todos conocen la manera de hacer cerveza, sea que se realice en una cocina o en una pequeña fábrica o en una de 16 millones de barriles como St. Louis. Es un proceso complicado, pero hay algunos pasos claves. El primer paso en la elaboración es transformar la cebada. Se conoce como malteado. Se llenan enormes tanques de acero con pequeños granos de cebada que se empapan con agua, lo que permite que los granos germinen o comiencen a brotar. Esto hace que el grano se ablande y que también otorgue ese clásico sabor malteado, el que se siente en la cerveza y también en otros tipos de comidas. Después de la germinación, la cebada se seca. Cuanto más seca esté, más oscuro y tostado será el sabor de la cerveza. La cebada ahora tiene un nuevo nombre: malta. Después el grano se pica o muele para convertirse en polvo, que se mezcla con agua y se calienta. Las enzimas de la malta descomponen el almidón disponible y producen azúcares fermentables. El líquido resultante ahora se llama mosto. Esta mezcla se pone en un recipiente llamado cuba de filtrado, donde el mosto se separa de los granos. El mosto se hierve con el lúpulo para proveer el sabor amargo y el aroma único de la cerveza. Se deja enfriar y luego se agrega la levadura para comenzar la etapa de fermentación. La levadura permite que todo el sabor de la cerveza alcance su punto máximo, mientras que convierte los azúcares remanentes en dióxido de carbono y alcohol, dándole a la cerveza su efervescencia y contenido alcohólico. Si los fabricantes usan los mismos 4 ingredientes básicos y procesos de elaboración, ¿cómo terminamos con miles de estilos únicos de cerveza para elegir? La elaboración de la cerveza no es algo sencillo, es un gran mundo abierto. Desde los fabricantes caseros hasta las grandes cervecerías, hay lugar para mucha creatividad. Viajé por el mundo, conocí muchos fabricantes y el único aspecto singular de las personas que elaboran cerveza es que tienen pasión por lo que hacen. Los grandes cerveceros son como los grandes chefs. Usan sus propias combinaciones de cebada, lúpulo y levadura. ¿Listo? Párenla, por burbujeante. favor. Espero que hayan llegado hasta el punto donde habla acerca de la fermentación, lo que se necesita para poder obtener parte de la cerveza.
Bien, vamos a continuar, jóvenes. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? ¿No hay comentarios? Bien. Bueno, vamos entonces a cambiar, ahora vamos a cambiar de giro esta parte que estábamos revisando. Y ahora nos vamos a meter con algo que se llama cromatografía. Entonces, para la cromatografía, no sé si alguien ha escuchado ese término. ¿Qué significa eso de cromatografía? ¿Alguien tiene idea? Es para el análisis de gases, ¿no? Incluso hay un dispositivo que se llama como tal cromatógrafo. Sí, hay para gases y hay para líquidos. Dependiendo de la fase que se vaya, bueno, en este caso que se va a analizar, se va a poder utilizar estos cromatógrafos. Muy bien. ¿Y alguien más ha escuchado ese término? ¿No? ¿Cromatografía? A lo mejor no lo han escuchado, pero tal vez sí les ha pasado y sin querer, han llevado a cabo algo que se llama cromatografía. Cuando es un método de separación, si es correcto, Ricardo, es un método de separación. Cuando a lo mejor nos ha pasado, en algún momento se les ha pasado, de repente se nos corre la tinta de nuestra pluma, ¿no? O se riega, se sale, y entonces vamos a notar que hay una descomposición. Hay una técnica, bueno, esta técnica se llama cromatografía en papel, es decir, se descompone, o más bien se separan los colores que forman esa tinta. Entonces, ¿cuántas veces a lo mejor nos ha pasado eso? O de repente tenemos ahí una gotita de pintura y se corre en un papel y se puede determinar entonces de qué colores está formado esa pintura. Entonces, simplemente es un método, como lo dice Ricardo, es un método de separación. Y podemos tener estos métodos de separación, pueden ser para gases, pueden ser para líquidos y para poder determinar entonces de qué está formado, de qué está compuesto. Es una forma de garantizar o de buscar igual parte de las composiciones que pueden tener estas muestras. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y vamos a iniciar este tema. Por favor, anótenlo para que lo tengan como apunte. Entonces se conoce como cromatografía. Esto que estamos observando aquí, jóvenes, se le conoce como cromatograma. Y un cromatograma me sirve para poder observar, en este caso, los componentes que pueden formar una mezcla. Entonces, aquí estamos viendo simplemente un cromatograma, tiene picos, y esos picos son característicos de lo que son algunos componentes, algunos compuestos. Entonces, dependiendo de los picos que se vaya a tener o a presentar, pues de ahí se hace una comparación y determinar pues cuáles son los componentes que presentan una mezcla, ya sea líquida o una mezcla gaseosa. Entonces, estos famosos cromatogramas es el punto de referencia para poderlos comparar. Cada componente tiene un pico característico y ese pico característico lo que se hace es comparar, es como si fueran nuestros blancos y poder determinar entonces de qué está formada nuestra mezcla, ya sea líquida o gaseosa. Para eso se utilizan estos famosos gráficas llamadas cromatogramas. Ustedes los pueden verificar, ustedes pueden buscar el pico característico donde se encuentra, por ejemplo, podemos buscar del dióxido de carbono, podemos buscar de los hidrocarburos como los que tenemos aquí, de cualquier componente de la aspirina, por ejemplo, de cualquier componente que ustedes quieran investigar, pueden encontrar estos famosos cromatogramas, que son los picos correspondientes para poderlos detectar. Pero ¿en qué consiste esta técnica de cromatograma? Les había yo dicho que a lo mejor nos ha pasado o ha sucedido, ustedes inténtenlo hacer en casa, van a hacer esta actividad,
y van a colocar simplemente una hoja de papel, una hoja que tengan ustedes disponible en casa, hasta puede ser una hoja de rollo de papel, un pedazo nada más, y le van a colocar en la parte inferior una tinta. Pueden colocar ahí un círculo, si tienen marcadores, pues pueden utilizar uno, o pueden ocupar dos, o pueden ocupar tres en el mismo papel, y lo que van a hacer es dejar en ese papel junto con un líquido. Por lo regular se puede utilizar lo que es alcohol. Si tienen alcohol lo pueden hacer sin problema para que sea más fácil. Y entonces lo que vamos a notar es que esa mancha se va a descomponer. Y eso nos va a ser útil para poder entender cómo funciona un cromatograma, porque al final lo que me va a determinar es la composición de esta pintura o de esta tinta que vamos a tener. Entonces, ustedes inténtenlo hacer en su casa, hoy en la tardecita, no les va a costar ningún trabajo hacerlo, nada más tengan disponible una hoja de papel y pueden colocar ahí sus muestras. Y lo dejan toda la tarde, y el día de mañana vamos a ver qué fue lo que ustedes obtuvieron al realizar esta técnica que se conoce como cromatografía en papel. Profesora. Sí, dime. Bueno, le quería preguntar, mañana vamos a tener clase con usted. Mañana, sí tenemos clase. Bueno, es que había oído que mañana era lo de la presentación de las optativas. Sí, es la presentación de las optativas, pero bueno, yo los espero. Si se alarga, yo espero que no se alargue tanto, pero si se alarga, bueno, entonces sería el miércoles. Es que bueno, pues, yo lo decía porque el año pasado me acuerdo que terminamos como a las 2:30 y la verdad ya estaba muy fundido mi cerebro de toda la información con la que nos bombardeaban. Así que pues no sé si... Ok, no hay problema, Adrián. Se supone que está programada a las 10 de la mañana. Entonces, si se alargan, no. Entonces nos veríamos hasta el próximo miércoles. El miércoles entonces, Adrián. Bueno, no sé los demás qué opinen, ¿verdad? Sería cuestión de mañana, pues, aún no han dicho bien. Porque sí inicia la plática a las 10 de la mañana. Entonces, sí, a veces sí se alarga, tienes razón. A veces sí se alarga y sí es un poquito, pues fastidioso estar todo el tiempo igual pegada a la máquina y todo esto, ¿no? Y aparte con sus clases. Si no, pues el miércoles hacemos esto. Pero bueno, ahorita entonces continúo para que no perdamos tanto tiempo. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre eso? Es que yo no tengo bien la información. ¿En dónde es realizar o dónde lo puedo ver? ¿Lo de la plática? Sí. Profesora. Sí, dime. De hecho, creo que ya están mandando los informes de la plática. Ahorita los voy a compartir al grupo. Aunque ya lo va a compartir su compañero. Para que es vía Zoom. Es vía Zoom. Él lo comparte. Igual y si lo puedes compartir en el Classroom, por favor, para que todos tengan el enlace, por favor. Para que ustedes puedan estar en la plática. Sí. Sí. Gracias, Max. No hay que, profesora. Entonces, ahí lo tienen para que ustedes puedan entrar mañana a la plática. Hay 2 pláticas en la mañana y en la tarde, ¿no? Pero bueno, para que ustedes estén. Bueno, voy a continuar, para no perder tanto tiempo. Bueno, entonces decíamos que es una técnica de separación, eso es lo que vamos a realizar, y mencionábamos al inicio que pueden ser tanto para gases como para líquidos. Yo puedo tener una muestra y dentro de esa muestra yo puedo analizar de qué está formado, por eso me sirve la cromatografía para poder separar estos componentes. Y para ello se requiere algo que se llama fase estacionaria y fase móvil. La fase estacionaria solamente me va a representar, me voy a regresar a la imagen de aquí abajo, bueno, la anterior, y la fase estacionaria simplemente es el papel que yo tengo aquí y realmente es la pintura que yo tenga al inicio. A eso se le llama fase
estacionaria. Pero cuando después yo voy a tener una fase móvil, va a ser el corrimiento de esos colores, es decir, la descomposición me va a poder detectar de qué están formados, a lo mejor son colores primarios, o yo tengo ahí alguna mezcla de ellos, ¿no? Entonces, a eso se le llama lo que es fase móvil y también lo que es la fase estacionaria, aunque para nosotros, para lo que es la parte de la cromatografía, se tiene un pequeño, se le conoce como, es un tubo muy, muy pequeño realmente, es un tubo donde se tiene una columna llamada columna empacada. Entonces, en esta columna empacada se tiene lo que es la fase estacionaria. ¿Con qué lo empaco? ¿Qué es lo que tiene adentro? Y después la fase móvil me va a representar esa capacidad que va a tener para poder separar y para poder ver los distintos componentes. Entonces vamos a tener estas dos, estacionaria y la móvil. Y de alguna manera, pues aquí vamos a determinar de forma cualitativa la composición presente en nuestras mezclas. Bien, vamos a tener, decíamos, que líquidos o gases podemos tener de los dos. Y además vamos a encontrar instrumentos continuos y discontinuos, ¿eh? Eso también lo vamos a considerar. Bien, entonces para ello vamos a obtener dos tipos. Y dentro de estos dos tipos de cromatografías está la cromatografía plana, que es la que ustedes van a hacer en papel, y también se le conoce otro tipo de cromatografía en columna, la que yo les digo, una columna empacada. Y dentro de esa columna empacada vamos a ver lo que es la técnica por afinidad, por exclusión molecular y lo que es el intercambio iónico. Solamente anoten estas, por favor, para que ustedes la tengan y hasta aquí terminamos. Mientras ustedes lo anotan, termino de pasar lista para que ya nos vayamos a comer porque ya es tarde también. Jessica, Evelyn. Presente. Luis Ángel. Sí, presente. Gracias. Cristian, Alberto. Aquí estoy. Almadelia. Presente, profesora. Gracias. Alexis. Presente, por favor. Jorge Arturo. Presente. Emanuel. Presente, profesor. Emily. Presente. Itzel. Morelos. Gil Alexis. Presente. Arlet. Arlet. Presente. Adrián. Aquí. Abdiel. Arturo Rosas. Arturo. Arturo Rosas. Perdón, sí, presente. Arturo Toshiro. Presente, maestra. Josué Manuel. Presente, profa. Nacía. Presente, profesora. Max. Presente. Charbel. Presente. Kevin. Presente, maestra. Muy bien. ¿Alguien me faltó? ¿Dejo de compartir esto, jóvenes? La siguiente clase vamos a continuar, no se preocupen. Aquí me mandó me puso Ricardo. ¿A qué te refieres, Ricardo? Del ETS presencial. Bueno, a los demás si ya no tienen comentarios, alguna pregunta, entonces continuamos el día miércoles, jóvenes. Por favor. Mañana acuérdense de entrar a su optativa. Bueno, a escuchar las optativas. Hasta luego, profesora. Profesora, gracias. Buena tarde. Hasta luego, profesora.